Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente con nosotros y bueno, pues un honor tener con nosotros al maestro Julio Schilling. Él se encuentra en Estados Unidos, en Nueva York, para más datos. Y bueno, pues queremos hablar con él un poco sobre lo que pasó en relación con las elecciones en Estados Unidos. Pues obviamente, pues es un hecho muy relevante, no solamente relevante por sus implicaciones globales o en la relación México o Estados Unidos, sino también por toda la serie de comentarios, el hecho histórico de que es el primer presidente después de más de 100 años, desde Grover Cleveland, de ser reelecto de manera no consecutiva en la presidencia. Entonces, pues eso ya de por sí lo hace un acontecimiento muy importante. Y bueno, pues invitamos a don Julio Schilling. Él es politólogo, es autor, dirige una agrupación, Patria de Martí, y bueno, pues es una gente a la cual yo le tengo mucho respeto, lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Esta es nuestra segunda actividad con él. Muchas gracias, don Julio. ¿Cómo se encuentra usted? De lo más bien, gracias a Dios, Víctor, y un placer, gracias a ti por la invitación y es un placer acompañarlos, a ti y a la gran audiencia de México Libertario. Muy bien, don Julio. Don Julio, para no quitarle mucho su tiempo, dígame, yo he escuchado muchas reflexiones de que llega al poder Donald Trump apoyado en una coalición muy amplia e inimaginable, muy variada en términos étnicos, socioeconómicos, de raza, etcétera. ¿Cuál es su primera impresión al respecto? Mira, ha descrito realmente algo inédito por diferentes razones. Primero, como tú bien y correctamente mencionaste, es muy atípico en la política estadounidense, yo creo que también en la política mundial, donde un presidente sirve términos no consecutivos. La última vez que ocurrió, y tú correctamente lo mencionaste, fue con Grover Cleveland en el siglo XIX. Y volvemos ahora donde Donald Trump repite ese, ese acontecimiento que en el contexto estadounidense solamente encontramos en una ocasión que eso ocurrió. También hay más estadounidenses inscritos en el Partido Demócrata. Quiere decir que para los republicanos les es más difícil ganar el voto popular. O sea, sin entrar en muchos detalles, el sistema como seguro que tu gran audiencia conoce es muy diferente, es un sistema electoral, un método medio un poco complicado, pero muy bien pensado para asegurar la representación de estados menos poblados y sin embargo que tengan una voz en el sistema de gobierno. Si no fuera por el sistema electoral que le asigna un número de acuerdo a los ciudadanos que viven, pero también dos en representación de los dos senadores que tiene cada estado irrelevante de la población. Eh, de no existir el colegio electoral, básicamente seis ciudades de ambas costas pudieran decidir las elecciones siempre. Quiere decir que el gran cuerpo de la población del país, el territorio, incluso incluye aquí territorio muy importante para propósitos de la producción estadounidense, la producción de petróleo, quedarían anulados. Entonces, este sistema es eh, muy interesante porque es un intento también de tratar de evitar extremismos, ¿no es verdad? Y darle un lugar en el mapa a la población rural. Eh, entonces, para un republicano, típicamente ganan, cuando ganan las elecciones presidenciales, ganan el voto electoral, pero a veces no el popular. Sin embargo, aquí sí ocurrió. Pero no solo ocurrió eso.
Víctor, ocurrió varios fenómenos. Mira, para que tengas una idea, entre los votantes de los 18 a los 29 años, estamos hablando el grupo de jóvenes recién graduados de la secundaria, en las universidades, que hasta hace unos años algunas encuestas decían que tenían una inclinación al socialismo o al modelos colectivistas. Bueno, ese grupo entre los 18 y los 29 años los ganó Donald Trump por 13%, por 13 puntos más por encima que Kamala Harris. Quiere decir que esa juventud y este fenómeno lo podemos también recoger si nos montamos, por ejemplo, a Argentina, donde un gran sector de la juventud optó por un candidato libertario, liberal, como el presidente Javier Milei. Entonces, eso lo vimos acá también. El voto de las mujeres, que fue algo que los demócratas estaban contando, que fueran en masa, porque básicamente, singularmente, dependieron que el tema del aborto les iba a dar el voto de la mujer. No, todo lo contrario, más mujeres votaron por Donald Trump y el Partido Republicano que los demócratas. Tú señalaste muy correctamente que votantes negros estadounidenses, si bien siguen siendo mayoritariamente votantes demócratas, Donald Trump tomó un gran por ciento, fue uno de los candidatos que más logró del voto de los negros estadounidenses. Eh, y hay que destacar una cosa también muy importante, Víctor, para el beneficio de nuevo de tu audiencia, porque, por ejemplo, en Argentina el voto es obligatorio, pero en los Estados Unidos no lo es. Entonces, cuando un sector de la población que tal vez históricamente vota por un partido, no salen más a votar, de una forma ese es un voto para el otro partido, y de una manera indirecta. En los Estados Unidos es tan importante no solo el que sale a votar, sino el que no vota, porque ese ausentismo de las urnas, si son del bloque que tradicionalmente vota para un partido, es una forma tácita de darle el voto al otro. Entonces, hemos visto a través del espectro, como tú claramente has apuntado, de la sociedad estadounidense, la clase trabajadora, los hispanos con residencia legal votaron el mayor apuntación de votos para un candidato republicano en la historia. Esto ocurre y ¿qué significa esto? Porque hemos hablado del factor histórico de el hecho de que ganó el voto popular y el voto electoral, el factor histórico de que desde el siglo XIX no hay un presidente que es elegido dos veces de manera no consecutiva, sino también estamos delante de un realineamiento político. Por ejemplo, los votantes negros estadounidenses históricamente eran republicanos. Recuerden que el Partido Republicano, su primer candidato fue Abraham Lincoln, y tras la guerra civil que fue sobre el tema de la esclavitud, pues eh, por razones obvias convirtió a la mayor parte de los negros estadounidenses en votantes republicanos. Sin embargo, eso cambió con la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, o sea, hubo una transición por razones que percibieron que en el Partido Demócrata tenían mayor acogida y transitaron hacia ahí. La elección de Ronald Reagan también fue una elección paradigmática en cuanto al electorado. Se conoce de una categoría de votantes que se le llamaban los demócratas de Reagan, porque fueron trabajadores, muchos de ellos sindicalistas, que votaron por Ronald Reagan. Bueno, ese fenómeno lo estamos viendo en este momento y eso tiene nombre y apellido, Víctor. Barack Obama transformó el Partido Demócrata. El Partido Demócrata hoy
no es el Partido Demócrata de Bill Clinton, no es el Partido Demócrata, mucho menos de Lyndon Johnson, de John F. Kennedy. O sea, es un partido dominado por la extrema izquierda. Kamala Harris es un político de la extrema izquierda y el repudio que recibió no es solo un reflejo de que la economía no está a los estándares, bajo los estándares de los Estados Unidos, pésima, o la crisis inmigratoria o el alza en crimen, es también un rechazo de determinadas políticas neomarxistas como la ideología de género, como la teoría crítica de la raza, que la actual administración ha estado tratando de institucionalizar en diferentes, no solo en la vida pública de los estadounidenses, y ha sido repudiada. Yo creo que explica todo este cóctel grande de votantes que han dado el fruto de la victoria de Donald Trump. Al respecto, bueno, yo he visto muchas reacciones de demócratas, de periodistas, que no saben ni por dónde llegó el golpe, en particular el tema de por qué Donald Trump logró estos niveles históricos de votación entre la población hispana. Algunos le llaman, bueno, pues el rescate de las raíces conservadoras de la cultura hispana, algunos otros más hablan de cierto repudio de los hispanos ya aclimatados a Estados Unidos, pues que no quieren ver llegar a nuevos llegados, nuevos arribados que les quiten sus privilegios. Bueno, yo he escuchado muchas explicaciones. Cuénteme, ¿cuál es su visión de por qué obtuvo esta votación histórica Trump? Mira, eh, esto quiero que sepas que esa misma racionalización que tú has escuchado de muchos demócratas, a través de estos 4 años, en muchos debates, yo lo he escuchado y lo he confrontado y yo siempre les decía que ellos podrán decir que la economía está buena, ellos podrán decir que el crimen no está alto, ellos podrán decir todo lo que quieran, pero el ciudadano lo entiende claro. Por ejemplo, es innegable que las viviendas, tanto las hipotecas como los alquileres, en 4 años están un 50% más alto. Cuando miramos cómo algunos productos de alimentos han subido en 4 años un 30%, un 25%, esto a los estándares norteamericanos es escandaloso, o sea, no se ha visto. El actual gobierno sabía que esto iba a ocurrir. Una de las primeras acciones que tuvieron fue tratar de neutralizar la producción de petróleo por compromisos con el ecosocialismo global. Entonces, si tú vas a ponerle trabas a la producción de energía, que bajo el gobierno de Trump, los Estados Unidos era el mayor productor de petróleo en el globo por la utilización de tecnología avanzada de la fracturación hidráulica, o sea, el fracking. eh, Se sabía que eso iba a producir inflación. O sea, era una cuestión de sentido común. Si el petróleo, si la gasolina sube a más de de un 100% de como estaba, se sabe que va a tener un impacto inflacionario. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a pagarlo. Cuando introdujeron políticas bajo el pretexto de seguir el ecosocialismo, leyes, por ejemplo, que le llamaban las leyes antiinflacionarias, o sea, bajo ese pretexto, la impresión de dinero que tiraron al mercado, que la impresión de dinero sin el incremento de la producción es inflacionario, pues ahí está la receta para tener la alza en costos extraordinarios. Las trabas que se le ponen a los constructores para hacer viviendas en los Estados Unidos por mandatos federales, todo esto ha preparado el terreno para que, por ejemplo, te doy esta cifra, el año pasado, el promedio de edad de personas que compraron propiedad, una casa en los Estados Unidos, es de 56 años. 56 años. O sea,
los Estados Unidos se ha caracterizado por precisamente facilitar con la innovación de préstamos a largo plazo en la vivienda. O sea, en otro momento cualquier muchacho sale de la secundaria, empieza a estudiar, cuando ya sale de la universidad o si entró directo al mercado laboral con una especialización, califica para préstamos para comprar su casa. Eso ha sido un fenómeno histórico, es parte de lo que se conoce el sueño americano. Sin embargo, tantos jóvenes hoy en día, eso ni siquiera, eso es inimaginario, porque no lo pueden pagar y terminan quedándose viviendo con los padres. Entonces, o viviendo casi como tipo comuna, un montón de personas en una vivienda. Esto es muy ahistórico en los Estados Unidos. Entonces, tiene nombre y apellido del por qué ha llegado este problema. Cuando miramos también, porque todo va conectado, Víctor, hay más de 71 fiscales que son de la ultraizquierda y en los Estados Unidos muchos de los fiscales son puestos de elección, o sea, ganan por votación. O sea, que son puestos personas que hicieron campañas políticas para ser fiscal de determinados estados. Entonces, estos fiscales en algunos lugares como San Francisco, como Los Ángeles, como Nueva York, como Chicago, ciudades donde controla la extrema izquierda, han sido solamente tolerantes con el crimen. Por ejemplo, en Los Ángeles, si tú robabas menos de $1,000, no ibas a recibir ninguna penalidad. Entonces, eso fue una invitación a que las personas robaran. Hay algunas otras ciudades que ese límite era $500. Entonces, quiere decir que si tú robabas menos de $500, tú no ibas a tener ningún problema. Entonces, ha habido un saqueo y todo esto ha explotado las tasas de crímenes en las ciudades más grandes del norte y del oeste, ciudades donde, de nuevo, tienen o un gobernador o un alcalde de la extrema izquierda y los criminales son privilegiados sobre personas que trabajan y pagan los impuestos. Todo esto ha producido un caos social que cuando le añadimos el hecho de la inmigración ilegal en la frontera sur, frontera que hay que añadir es donde entra el 90% de la droga a los Estados Unidos, ya el problema de la inmigración ilegal que se estima que entre 10 a 20 millones de personas han entrado ilegalmente sin tener los procedimientos de un Estado de Derecho de poder ver exactamente quién es el que está entrando. Estas personas, muchos de ellos han sido ya transportados, o sea, viven no en la frontera de Texas, Arizona, sino están viviendo en Nueva York, están viviendo en Chicago y ha habido muchos programas de recursos sociales que benefician a los inmigrantes ilegales, pero esto ha venido a expensa de otras minorías, negros estadounidenses, hispanos legal, que tienen estatus legal. Algunas familias, por ejemplo, que han estado recibiendo $2,000 al mes de subsidio, estando ilegales, y sin embargo, personas que estuvieron en las Fuerzas Armadas, otras minorías que están legales en los Estados Unidos, no pueden alcanzar a recibir esos beneficios. Eso ha traído muchas complicaciones internas y ayuda a explicar esa ruptura de tantos votantes con el Partido Demócrata. Si le añadimos una de los primer proyectos primarios de esta administración de promover preceptos neomarxistas como la ideología de género, por ejemplo, que hombres puedan competir en deportes con mujeres, que hombres puedan estar en cárceles de mujeres, que hombres que se autoperciben como mujeres puedan entrar en baños con mujeres. Los Estados Unidos repudia, o sea, los estadounidenses en una gran mayoría repudia ese tipo de actividad porque las leyes de derechos civiles protegen a minorías, protege a la comunidad gay y es precisamente la comunidad gay que en gran medida está protestando porque está en contra de estas movidas de la ideología de género que más bien ha causado un revuelo extraordinario y una confusión del precepto de la igualdad ante la ley con preceptos que dan un favoritismo a determinados sectores. Entonces, la defensa de los derechos de los transgéneros ha sido a la expensa de los derechos de las mujeres.
O sea, los deportes de mujeres han sido abolidos porque un hombre que se autopercibe como mujer compitiendo contra mujeres, pues va a ganar. Entonces, todo este revuelo que parecería una cosa delirante, ha llevado a muchos norteamericanos a decir basta, basta. En el sector privado, cuando tenemos, por ejemplo, las financistas principales de los Estados Unidos, BlackRock, Vanguard y State Street, que son empresas que controlan los fondos de inversiones de millones de estadounidenses y controlan cerca del 70% de la inversión en las empresas principales de los Estados Unidos, imponen una visión ideológica, programaciones de diversidad, equidad e inclusión, que en efecto son discriminatorias. Discriminatorias van contra el precepto de la igualdad ante la ley y ha sido un fracaso y repudiado en el sector privado. Entonces, quiere decir que el estadounidense ha dicho basta. Y por último, para cerrar la idea, el ataque a las libertades civiles. Eh, Porque la programación, Víctor, detrás, o sea, el fenómeno ideológico, epistemológico, de dónde vienen estas ideas, vienen del marxismo, o sea, de Antonio Gramsci, del Colegio de Frankfurt, eh, y esa programación urge la censura de cualquiera que puede estar contra esta programación. Y eso explica por qué hemos escuchado incluso la candidata Kamala Harris, la actual vicepresidente, decir que hay que regular la expresión en los medios sociales. Lo vemos en Brasil con Lula da Silva, buscando ilegalizar X. Hay que entender que cuando se ataca la libre expresión porque no estás de acuerdo con lo que se está diciendo, estás destruyendo la noción de un sistema de autogobierno, de sociedades abiertas. O sea, estás abogando por la destrucción del sistema republicano. Entonces, los estadounidenses no han sido, o sea, no han ignorado ese fenómeno que personas, y esto lo vimos, por ejemplo, con las restricciones en la pandemia, algunos la llamaron pandemia del coronavirus, ese mal exportado por China comunista, donde se tomó una visión monolítica acerca de lo que era la ciencia. Entonces, donde personas no solo fueron despedidos de sus puestos de trabajo, muchos enfrentaron cárceles, médicos que tenían y científicos que tenían otra opinión que no comulgaba con la opinión oficialista y corrieron riesgo de perder sus licencias. Ese ensayo de autoritarismo que lo vimos a un nivel global ha llevado a muchos estadounidenses, y yo creo que esta reacción la vemos también en otras partes del mundo, pero específicamente en el contexto estadounidense, esto ha producido una reacción profunda. La persecución contra Donald Trump, estos juicios legales que no tienen ningún mérito, sin embargo, fue utilizado con el fin de, en efecto, sacarlo, descarrilar su candidatura. El tiro le ha salido por la culata porque la mayoría de los norteamericanos, incluyendo muchos votantes demócratas centristas, dijeron, no, esto no puede continuar. Entonces aquí estamos viendo un rechazo total y un llamado para revertir esta movida hacia la izquierda en los Estados Unidos. Muchas gracias, don Julio. Sé que tiene su tiempo limitado, pero yo no me quiero limitar no quiero dejar de hacer esta pregunta, don Julio. Y es, bueno, llega Donald Trump, seguramente va a ser el gobierno más anticastrista en la historia reciente de Estados Unidos. Y va a tener que tratar con un país como México, que está gobernado probablemente por el gobierno más procastrista en los últimos 60, 70 años de México. Con un secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que es un admirador de la dictadura cubana, una presidenta que les está entregando, como lo hizo López Obrador, cantidades millonarias de petróleo, no para financiar a los pobres cubanos, sino para que la dictadura venda ese petróleo en otros países y de esa manera financie el aparato represivo cubano.
¿Qué prevé usted en la relación México-Estados Unidos en relación con Cuba? Mira, muchísimas gracias, Víctor, por esa pregunta, porque es muy importante aclarar para dar un énfasis necesario de que López Obrador y la inteligencia castrista han gozado de una relación íntima desde hace mucho tiempo. La creación de Morena fue en parte una de las sugerencias y de las programaciones de la inteligencia castrista, porque la presencia de López Obrador en el PRI, en el PRD, ponía ciertas trabas a las operaciones del castrocomunismo. Sin embargo, en Morena han gozado de más espacio para hacer lo que han querido, y es una relación sumamente íntima. La actual presidente, cuyo abuelo fue expulsado de Cuba cuando en Cuba se fundó el Partido Comunista, o sea, medularmente es marxista-leninista. El hecho de que el sistema no le permita a ella o a López Obrador haber alcanzado los extremos de Venezuela o de Nicaragua no quiere decir que no lo desea y no quiere decir que no esté intentando hacerlo. ¿Ok? El tema del narcotráfico presenta para los Estados Unidos un problema de la seguridad nacional. La dictadura castrista tiene un papel integral en eso, por medio de sus neocolonias en América Latina, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, y la utilización de carteles mexicanos para el transporte. El tema del narcotráfico es entendido dentro del campo socialista no solo como un negocio muy lucrativo, sino como una forma de eh, chocar, de destruir, de desestabilizar los Estados Unidos. Hay que recordar que la mayor causa de muerte de los hombres estadounidenses entre los 18 a los 50 años es la droga, la mayor causa de muerte. Quiere decir que es un problema serio, es un problema de seguridad nacional, y como precisamente la frontera sur eh, ha sido uno de los puntos principales en esta campaña, yo estoy seguro que el papel de Cuba comunista en fomentar y facilitar la logística y la inteligencia a instituciones de México, del cual el actual partido en el poder, desde López Obrador hasta la actual presidenta, gozan y tienen esa relación, pues va a ser enfrentado por la actual administración. El hecho de que estamos viendo, y muchos se cuestionan si México se va a convertir en la próxima Venezuela en subsidiar el socialismo cubano, eh, no solo es, digamos, por solidaridad ideológica de parte de la presidenta mexicana, es eh, como parte de un entendimiento no escrito, tomando en cuenta que desde la caída del comunismo soviético, desde el Foro de Sao Paulo, Cuba comunista es quien dirige la subversión marxista en América Latina. Y de eso Morena es una parte integral. Entonces, sí vamos a ver un activismo mucho más despierto, y volvemos ahora en esto a el gobierno de Ronald Reagan, donde Ronald Reagan convirtió la doctrina Truman, que era la doctrina existente desde la Segunda Guerra Mundial hasta su llegada a la presidencia, que era de contener el comunismo. Bueno, Ronald Reagan convirtió la política de Estado norteamericana de una política de reversión, de revertir el comunismo, y vimos uno de sus resultados, la caída del comunismo soviético. Eh, Vamos a ver con esta segunda presidencia de Donald Trump que vamos a ver, o sea, movidas mucho más agresivas, mucho más al tanto del reloj, entendiendo que tiene un periodo de 2 años porque tiene la mayoría en ambas cámaras, y típicamente las elecciones en la Cámara Baja a mediado de término tienden a siempre históricamente favorecer al partido opositor. Vamos a ver una movida mucho más agresiva para
tratar de producir cambios de regímenes. Y no está solo en este caso. Por ejemplo, el presidente Milei ha expresado un enorme apoyo hacia esa corriente, hacia esa movida y un repudio a el socialismo en todas sus manifestaciones. El expresidente Jair Bolsonaro, que aunque no está en el poder, sí disfruta de enorme popularidad, también lo ha expresado. O sea que estamos viendo un movimiento que rechaza este ataque a la civilización occidental, de la cual el socialismo se ha unido, digo, con el islamismo, de modo de que Donald Trump entiende que Cuba comunista es la base de esa subversión y estoy seguro que vamos a ver pasos mucho más concretos, no solo para privarle al régimen castrista de fondos, sino introducir maquinarias nuevas que puedan producir lo que todos quisiéramos, que es un cambio de régimen y una liberación. Muchas gracias, don Julio. Mire, no le quito más su tiempo, sé que tiene un tiempo limitado. Déjenos nada más la puerta abierta para tocarla y en posteriores oportunidades volverlo a contactar. Muchas Víctor, gracias, don Julio. mira, quedo a vuestra disposición con muchísimo gusto, así que cuando quieran, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, don Julio. Tenga usted una excelente tarde y muchas gracias por sus palabras. ¿Cómo no? Mucho éxito. Gracias.